Hola a todos, bienvenidos a Politicida Podcast. Hoy en día jueves 13 de abril del 2023. Y bueno, como tema quería conversar, sin salir de la lógica de la política nacional actual, hablar de un fenómeno que se llama la política en las redes sociales y tratar de bajarlo un poquito a lo que estamos viviendo en Chile en este momento, bajarlo a tratar de entender fenómenos que vienen ocurriendo hace harto tiempo en el país, pero que hay gente que no lo ha podido entender y que son lógicas que se mueven de forma muy diferente a la política de los años 90 o años 2000 inclusive, y que se vienen plasmando desde el 2010 en adelante, donde Twitter, primero yo creo que Facebook, Twitter, luego Instagram, hasta que llegamos a TikTok, y que son políticos que se han ido instalando sin la necesidad de inclusive salir a la calle y dar un discurso. Un ejemplo de esto es Franco Parisi. Franco Parisi ha construido una imagen política, digamos que es bastante ficticia. Es un personaje que nos habla desde Estados Unidos mediante redes sociales, llámala YouTube, llámala Twitter, llámala TikTok, y que le habla a un país que no lo ve presente. No lo ve presente porque él no quiera estar en Chile, sino porque está controvertido. Franco Parisi tiene 6 causas judiciales. Ya tiene 5 porque ya llegó a un acuerdo con el tema de su pensión alimenticia. Pero el poder de las redes sociales actúan en contra muchas veces de lo que deberíamos tener como premisas más o menos morales de quién debería ser un candidato a la presidencia. O sea, una persona que no le paga la pensión alimenticia a su hijo, que está acusado de acoso sexual en una universidad en Estados Unidos, que está querellado por problemas de plata en un tema inmobiliario, y está controvertido también por el tema de la rendición de plata en la elección presidencial del 2013, del 2013. Podríamos decir de que el solo hecho de que un personaje así aún se mantenga en la vida política, jodiendo, siendo el líder de un partido político que dice que viene que es el poder de la gente, ¿ah? El PDG, el partido de la gente. O sea, dicen que son el partido de la gente, con el nombre inclusive, y es liderado por un personaje de dudosa moral, y que a plena escarbando solamente un poquito uno puede darse cuenta que es un delincuente. No sé si me van entendiendo que ese es el fenómeno que va ocurriendo. Entonces, ese hecho que tenga relevancia en las redes sociales, y a pesar de que uno podría decir, mira, lo tienen todo en contra porque el tipo está controvertido, así todo, es capaz de presentarse a una elección presidencial sin estar en Chile. Sin estar en Chile, y queramos o no, sigue jodiendo, sigue estando ahí, y siguen habiendo grupos políticos que le han dado cabida porque quizás los demás, el espectro político se lo ha permitido, todo el espectro político. Pero Franco Parisi no es el único que podríamos decir que ha aprovechado el poder de las redes sociales para poder meter
un discurso que a las finales es bien personalista, es populismo puro. Franco Parisi no creo que le importe mucho el partido a la gente, lo que le importa es tener un partido político que lo pueda presentar como candidato a presidente de la República. Eso es lo que le interesa a Franco Parisi. Pero a la vez tenemos a otro personaje que es la Pamela Giles. La Pamela Giles ha usado las redes sociales primero para llegar a ser diputada. Ocupó todo lo que son muchas consignas, Fleto Power, ¿ah? Los sin moneda, y usó todo ese como lumpen consumismo que terminó siendo presente en el estallido social, con las primeras líneas y todo lo que conocimos ya después en pleno gobierno de Piñera. Entonces, ese personaje, la Pamela Giles, se presenta con una banda en su cuerpo que primero decía cuarto retiro, ahora dice sexto retiro, y que varios políticos chilenos, la Marisela Santibáñez, la Camelia Vallejo, la Carol Cariola, le celebraban con una palla el retiro de fondos previsionales. Entonces ahora lo tienen en contra y no hayan cómo sacarse ese estigma de haber hecho esa tontera, esa ridiculez. Entonces ahora la tenemos a la Pamela Giles con una banda presidencial hablando del sexto retiro, cuando el gobierno de Gabriel Boric intenta decir por todos lados que eso es negativo para la economía, que va a afectar las pensiones, cuando ya votaron a favor de otros 4 retiros anteriores. Entonces, el tema es que la falta de credibilidad política de este gobierno no la voy a describir ahora en este capítulo, si ya la he dicho en todos los capítulos anteriores. Entonces, que tengamos a una diputada con una banda que diga sexto retiro. Yo tengo algunos amigos que son de otros países. Yo viví en Estados Unidos un par de años y que me comentan, ellos son latinos, y me dicen, oye, ¿quién es este personaje que tú a veces habla o comenta en tu Twitter, que anda con una banda que dice sexto retiro? Es que le parece como paró, que es una comediante. ¿Qué es lo que es? Entonces, para que vean el problema, o sea, cualquier persona que nos viera y viera nuestro Congreso actual, dirían que esa weá es un circo y es tan... la verdad que tienen toda la razón. El fenómeno Pamela Giles lo podemos llevar a 20 políticos más de la plaza. Gaspar Rivas, que va y dice que él va a ser el sheriff contra la delincuencia. Se pone una chapita y dice, yo seré el sheriff. Después agarra un mono y dice que este mono tiene más poder o más relevancia que Gabriel Boric. Anteriormente, unos 3-4 años atrás, también estaba con un mono hablándole que ese candidato, este mono me representa más, haciendo todo un show que la verdad no sirve para nada, sirve para desmoralizar. Esa huevada no sirve de nada. Entonces a toda la gente que apoya estas tonteras le digo que eso no sirve de nada. Lo único que sirve es para darle la razón a la gente que cree que este infierno, esta pesadilla que yo lo he nombrado varias veces en Twitter, esta pesadilla tenga más duración, se extienda, ¿ah? Que crezca y que vivamos en esta tontera durante décadas. Y así yo digo que no va a resistir el país. El país bajo esa lógica no va a resistir. Bajo esa misma lógica, muchos dijeron, no, es que después de Sebastián Piñera 2, después del estallido, no vamos a tener un presidente peor que Piñera. Pero tuvimos a Boric. Y tenemos a Boric.
que es como un ente en la presidencia, que no sirve para nada. Y de contrincante tuvimos a José Antonio Kast, que estaría igual o peor, con protestas en las calles, con la cosa autoritaria, ¿ah? Entonces, para que entendamos que el problema político de Chile, como lo veo yo, recuerden que el podcast es una visión política mía, no es una visión política que venga de un partido o que venga de algún pensamiento de que alguien me lo dijo. Es la visión política que tengo yo nomás, un ciudadano chileno común y silvestre que estudió sobre la historia de su país nomás. Eso es todo. Esa es toda la visión política que yo les presento. Entonces, hay gente que piensa que ahora tenemos a Boric y dicen, no, es que no puede venir nada peor que Boric. Les digo que bajo esa lógica el día de mañana vamos a tener a la Pamela Giles de presidente. Pensando así que nada peor, no, es que no viene nada peor. Esa lógica podemos tener a Gaspar Rivas de presidente, a la Pamela Giles de presidente. Podemos tener a Franco Parisi de presidente. Entonces, si no despertamos y no tenemos una masa crítica y que empezamos a darnos cuenta de las cosas, de dónde van nuestros apoyos, a dónde los dirigimos, dónde realmente las ansiedades del país se dirigen, es que vamos a terminar con personas más enajenadas y más inservibles para arreglar la crisis política de Chile. Entonces, los chilenos, en general, en los últimos años se han dedicado a sus tribus, a sus pequeñas tribus, a agitarlas, a decir, aquí estamos nosotros, aquí venimos a gobernar nosotros, voten por mí. Y esa weá de verdad que no resulta en una crisis. Lo que resulta es que personas, grupos políticos conversen entre sí, pero de buena fe, oiga, si usted no me apoya a mí, yo voy a ser su enemigo. Esa lógica no sirve en una crisis. No sirve en una crisis. Y que tampoco sirve que grupos económicos quieran llevarse todo para la casa, po. Que en este momento en la convención constitucional es lo más evidente que hay, o en las elecciones a convencionales, ¿no? La nueva esta especie de cocina que están haciendo, donde si antes la izquierda quería llevarse todo para la casa, llevarse la constitución y el gobierno, se llevó el puro gobierno y no les sirvió de nada. Ahora hay una derecha económica que se quiere llevar todo para la casa y no le va a funcionar. No va a funcionar más que un presidente le tire la constitución a los chilenos y digan, ya, tomen ahí, entreténganse y déjenme gobernar. Esa cuestión no funciona. No funcionó antes, ni va a funcionar ahora, ni va a funcionar en el futuro. No funciona. La única forma de construir en un futuro una constitución quizás nueva es bajo personas y un acuerdo amplio sobre una nueva constitución. Y eso no es la realidad. No hay una realidad de que haya gente que se esté poniendo de acuerdo. Yo no veo a nadie poniéndose de acuerdo. Yo veo solamente a grupos políticos tratándose de colocar y aquí estamos nosotros diciendo que están en contra de Gabriel Boric, pero después van gente de Chile Vamos a sacarse fotos con el presidente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el fenómeno, para volver al punto y el central del capítulo, el fenómeno de las redes sociales, entre lo que es Gaspar Rivas, lo que es Pamela Giles, lo que es el mismo Boric, que Boric cuando anoche ya se ve que no tiene apoyo político ni siquiera en la prensa, baja a las redes sociales, habla en su Instagram y acude a toda la base de apoyo que tiene, que no tiene ideología, que son millennial quizás, y que le celebran todas las tonteras al presidente joven, al presidente millennial, al presidente que tiene ideología, pero para ese mundo no lo tiene. Entonces, son dirigidos a estratos populares que no tienen ideología.
porque en Chile no toda la gente tiene ideología. De hecho, la gente que tiene ideología es muy poca en comparación al resto del país. Entonces vemos esa realidad donde el mismo presidente baja las redes sociales cuando ve que ya no tiene apoyo en su relato en ningún lado, y ve que lo están criticando en todos los medios de prensa, y donde el micrófono en este momento lo tienen todos los que están en contra del presidente. Él baja las redes sociales, para que entendamos el fenómeno desde lo más burdo hasta el mismo presidente lo termina haciendo para poder tener un poquito de gente que lo apoye. Tenemos que entender que el fenómeno de las redes sociales, otro personaje que lo ha ocupado para hacer populismo, es José Antonio Kast. José Antonio Kast decía, todo va a estar bien. Y hacía puros TikTok que caían, digamos, no en ningún mensaje político. Ningún mensaje político, puras tonteras, puras bailando, cocinando, haciendo pura huevada, puro populismo a los Joaquín Lavín, porque eso es lo que José Antonio Kast heredó de la UDI, el populismo de Joaquín Lavín. El populismo de Joaquín Lavín lo tiene Carter, porque el populismo de Joaquín Lavín no es solamente la UDI, también lo heredó de RN. Todas las tonteras que hacen los políticos de derecha terminan teniendo su causa en el populismo de Lavín, que no sirvió para nada, nunca fue presidente y nunca lo fue. Entonces Carter también ocupó ese populismo. Hace años atrás ocupó ese populismo de hacer el ridículo en un concurso del Pollito del Velador o algo así, donde salía un patético Carter semidesnudo con una vecina de la comuna. Entonces ese populismo también lo ocupa Carter, pero ahora lo transforma en un método para combatir, entre comillas, la delincuencia. Pero la realidad que eso va dirigido para que se baje y termina en una renuncia, en una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá. Para eso va dirigido. Entonces yo creo que Carolina Toá los últimos 2 días no ha pisado el palito todavía. Apenas pisa el palito, la verdad que no tiene por dónde. Si el problema no es Carter, el problema es que el ministerio, Carolina Toá y los subsecretarios que tienen que ver con la seguridad pública no tienen por dónde alguien no les pida la renuncia. Si lo que ya han fracasado en todas las medidas que tienen que ver con seguridad pública. Entonces, hace rato que deberían haber renunciado, pero aquí en Chile nadie renuncia. Porque tampoco hay un presidente que les pida la renuncia y le diga, ¿saben qué? Váyase. Muchas gracias, usted no me cumplió, váyase. No. Y no es tan porque el presidente sea un obtuso, es que no tienen más gente. ¿A quién más? ¿A quién más le van a pedir ayuda si hay puros enajenados en el Frente Amplio, en la Prueba de Dignidad? Entonces ahora lo que está la coalición de gobierno ahora es más extensa, pero tiene unas peleas internas que son deplorables. O sea, no tienen cómo gobernar así. Por más que intenten hacer un pincelazo y decir que gobiernan con más coaliciones, la Prueba de Dignidad sigue siendo la base de la mesa política del presidente. Así que eso quería colocar en este capítulo el tema del fenómeno de las redes sociales llevado a la política chilena. Quise dar algunos ejemplos aquí en 20 minutos para que no se extienda tanto el podcast, el capítulo, y poderles explicar más o menos que el fenómeno Gasparriba, el fenómeno Parisi, el fenómeno José Antonio Kast, el fenómeno Pamela Giles, el fenómeno Pedro Pull, ya la derecha pero ultra pinochetista, y el efecto redes sociales, fanáticos que intentan meter un relato que no tiene ninguna consistencia y que es imposible que esas personas vayan a llegar a ser gobierno.
El tema es que son rupturistas, intentan romper, y son personajes que están bañados en vanidad. Son vanidosos, les gusta que los ensalcen, que les digan, ¡oh, tú tienes la solución! Son mesiánicos, pero no tienen cómo ni siquiera armar un pequeño grupito para poder gobernar, ¿sí? Son puras fantasías. Chile está lleno de hueones fanáticos que lo único que hacen es agitar y tirar fantasía. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que es el mago de Oz, po. Entonces, como es el mago de Oz, todos los fanáticos han salido a tirar fantasía, ¿ya? Bueno, amigos, este es el capítulo de hoy de Politicidad Podcast. Un abrazo, nos estamos escuchando, compartan el capítulo. Por favor, necesito de su ayuda en eso. Y nos estamos escuchando. Un abrazo.